Bienvenidos, bienvenidas a este jueves de webinar. Gracias por conectarse. Sabemos que muchos de ustedes han estado desde antes de las 6. Y el día de hoy estamos compartiendo este espacio con la Asociación Caritas Graciosas. Marlene, te invito a prender tu cámara para que puedas acompañarnos. ¿Cómo estás, Marle? Bueno, queremos comentarles que desde el 2018, tanto la Asociación Caritas Graciosas en alianza con el CICE, venimos formando maestras PIA. Por favor, Marle, coméntanos un poco más al respecto. Bien, gracias Carolina por ese pase. De hecho, también estamos muy contentos por este webinar. De hecho, bueno, ya Carolina se ha dicho, mi nombre es Marlene Lara, yo soy coordinadora del Centro de Formación de Caritas Graciosas y conjuntamente con el CICEPUB, de hecho, venimos formando desde el 2018, como lo venía diciendo Carolina, a las maestras en la práctica de los proyectos de investigación en el aula, ¿no? Hoy queremos además, desde esta práctica pedagógica, pero además que hoy es un programa de actualización, gracias a este programa muchas maestras ya vienen formándose sobre los proyectos de investigación en el nivel inicial y pues hoy queremos compartir, digamos, como parte de esta experiencia, ¿no? El producto que se obtiene al final de este programa de formación o este programa de actualización. Y hoy queremos compartir con ustedes un proyecto de una de nuestras alumnas, que les va a ir contando, pues, fragmentos relevantes de toda esta experiencia que ella tuvo al poder llevar al aula esta metodología. Y bueno, hoy queremos darle la bienvenida a María Elena Chunga. María Elena es maestra también del nivel inicial. María Elena, buenas tardes. Queremos agradecerte por querer compartir la experiencia. En verdad, creo que va a ser también una experiencia para los que nos están escuchando, que puedas contarnos qué pasó cuando llevamos esto al aula. Cuéntanos cómo se dio esta práctica de los proyectos. Buenas tardes con todos, buenas tardes Marlene, Carolina, gracias por el pase. Bueno, mi nombre es María Elena Chunga Contreras, trabajo en la institución educativa Innova Schools y esta oportunidad maravillosa que he tenido de aplicar esta experiencia de aprendizaje con nuestros niños ha sido muy valioso y muy enriquecedor para mí, porque vengo tal vez durante todos estos años enseñando un poco a poco, ir actualizándome cada día más, ir alejándome de repente de prácticas que no son tan enriquecedoras para los niños y que cada vez más me acercan a llevarlos a la significación máxima del aprendizaje. Y esta ha sido una oportunidad muy enriquecedora para mí, muy enriquecedora para mi comunidad educativa, para nuestros padres de familia también, que han visto los grandes beneficios que se obtienen a realizar este tipo de proyectos en el aula. ¿Sí? Incluso los mismos padres sorprendidos por cómo han llegado sus niños a realizar un trabajo de investigación, ¿no? Muchas veces ellos se sorprenden, pero si son tan pequeñitos, ¿cómo es que logran hacerlo? Pero lo hemos demostrado a través de este proyecto de aprendizaje. Y permítame compartir ahora mi pantalla para poderles mostrar un poquito de esta experiencia, de esta aventura que tuvimos durante aproximadamente un mes y medio, 2 meses, en las que tuvimos a bien realizar este proyecto. Y bueno, este proyecto nosotros lo titulamos Las Semillas, ¿sí? Pero tiene todo un trasfondo detrás este proyecto. Yo les comento que dentro de mi institución nosotros trabajamos con proyectos de aprendizaje, pero que tienen una línea un poco más marcada. Entonces, una de las motivaciones de nuestro trabajo del segundo bimestre fue precisamente una pregunta retadora, una pregunta muy grande para nuestros niños de 3 años. Era, ¿cómo nos alimentamos bien en casa? Hemos desarrollado múltiples dinámicas, múltiples experiencias con nuestros niños, pero en el camino, y gracias a la orientación del proyecto de aprendizaje, de investigación en el aula, fui encontrando poco a poco ese camino por el cual los niños me iban llevando y fui descubriendo el interés más significativo de ellos. Para mí fue muy increíble realmente que ellos me llevaran por este camino del descubrimiento, ¿sí? De repente nosotras como maestras tenemos pauteadas ciertas líneas por las cuales nosotros llevamos a nuestros niños,
Y ellos van descubriendo también nuevos aprendizajes. Pero en este caso, dentro de este proyecto grande de aprendizaje, ellos encontraron un camino para guiarme a mí. Entonces me dejé llevar por ello, validando también mis propias confrontaciones, entrando en el camino de sí. Esto realmente es lo que a mis niños realmente les interesa, este es el camino por el cual debo yo seguir. Y fue muy valioso para mí irme confrontándome con ellos e ir descubriendo realmente el interés común entre ambos, ¿no? Entonces yo quiero presentarles un poco de esta actividad significativa que surgió de este proyecto grande y que se fue encaminando de una manera más específica cada vez. Les quiero compartir en algunas imágenes que estas situaciones y estas experiencias que nosotros les proporcionamos a los niños sobre alimentación se fueron dando en distintos espacios, ¿sí? Nosotros le llamamos al juego libre, le llamamos juego exploratorio, en el recreo, en las loncheras, en actividades significativas múltiples, ¿sí? En traerles alimentos variados para que ellos puedan ir explorando, ir descubriendo sensaciones. Dentro de todos estos alimentos que nosotros les proporcionamos en el aula, básicamente a ellos se les generó muchísimo interés el ir explorando frutas específicas, ¿no? Por ejemplo, la naranja, la granadilla, la manzana, lo que comúnmente ellos conocen. Pero también nosotras como maestras, y yo en especial, quería retar más a mis niños. Así que les fui proporcionando otras frutas que habitualmente de repente ellos no consumen en casa y que yo ya tenía el antecedente porque los padres de familia también me habían comentado y habíamos visto en el aula que es lo que ellos consumen más recurrentemente. Entonces el desafío era llevarle algunos otros elementos que no conocían, por ejemplo el pacae, el maracuyá, que habitualmente no lo han probado, ¿no? Y fueron descubriendo texturas, olores, incluso por ahí sabores, porque siendo pequeños de 3 años y teniendo esta oportunidad sensorial, se atrevieron incluso a experimentar y a probar un poco. Entonces, fueron descubriendo esto, las texturas, el sabor, el color, y empezamos a ver cuáles eran los intereses de ellos, ¿sí? A que ellos fueran identificando qué es lo que más les atraía del explorar las frutas, si eran su cáscara, si eran sus semillas, si era el jugo que está dentro, si era de repente el color de las semillas, si era el sabor, porque también nos atrevemos un poco a ayudarles a que probaran, ¿no? Sabiendo también y respetando que algunos de ellos no deseaban hacerlo, pero también algunos se atrevieron a probar las frutas, ¿no? Y descubrir si el sabor era similar a algo que ya ellos habían probado. Entonces fuimos dándoles todas estas experiencias en distintas oportunidades durante aproximadamente un par de semanas, ¿sí? Para que ellos fueran viendo cuál es lo que más les atraía, qué es el objeto de estudio que más les atraía. Y a través de estas experiencias fuimos identificando nuestros primeros intereses, ¿sí? Estos primeros intereses fueron naciendo de un registro que yo iba llevando, ¿no? A través de las experiencias. El grabarles, el tomar videos, el tomar apuntes. Y estas conversaciones que fui grabando y que luego fui registrando, me sirvieron a mí para encontrar realmente la raíz de lo que ellos querían investigar, la raíz de lo que ellos querían aprender, porque en general el tema podía ser las frutas, características de las frutas, sus cáscaras, el olor, el sabor, los colores, pero había algo más que yo empecé a descubrir en los diálogos que ellos iban teniendo. Es así que dentro de estos primeros intereses empezaron también a haber primeras confrontaciones entre ellos, ¿sí? Siendo niños de 3 años, algunas de las diálogos que tuvieron me parecieron tan interesantes y es sorprendente porque empiezan a surgir sus primeras hipótesis y empiezan estas disyuntivas y ver cómo entre ellos se enlazaba un diálogo candente, por decirlo así, y muy interesante, ¿sí? Para ver cómo ellos también podían refrendar sus opiniones. Y por ejemplo, aquí en este texto que les estoy mostrando, puedo resaltar, por ejemplo, que uno de los niños menciona que la sandía también tiene pepas, ¿no?
Y otro niño le dice, pero no se comen las pepas porque no nos podemos atragantar. Es decir, los niños ya vienen con una experiencia previa. Ellos saben que de repente las semillas pueden ser beneficiosas, como en algunos otros casos de repente no lo son así. Pero igual, esta confrontación entre los niños, de que para algunos sí es comestible y para otros no, porque pone un riesgo, ayuda a entender que este diálogo puede ser y encaminar a otro tipo de diálogo de más alta demanda cognitiva. Luego, en uno de estos diálogos también, nuestro niño, Nicolás, dice, mi abuelito me dijo que las mandarinas tienen pepas. Y en eso, Valentina hace este siguiente comentario. Pero yo no he comido mandarinas sin pepas. Y Nicolás le dice, hay que traer mandarinas. Es decir, empieza esta confrontación de las experiencias que ellos tienen. Nicolás dice que las mandarinas tienen pepas. Valentina dice que no, porque ella nunca las ha visto. Ella ha tenido otro tipo de experiencia. Empiezan estos diálogos a exponer sus ideas de acuerdo y al principio de sus experiencias. A mí me pareció fabuloso cuando empecé a ver este diálogo de los niños, porque dije, ok, ellos no están solamente refiriéndose a las características de una fruta en específico, sino que están poniendo de manifiesto sus experiencias previas y están trayendo a la mesa este diálogo interesante. Entre estas experiencias diversas que les propusimos a los niños, también estaba el que empezaron a comparar las texturas de las cáscaras, ¿no? Por ejemplo, tiene púas, pueden hincar, ¿no? Como el de la piña. O otros decían tenían semillas negras. Valentina, por ejemplo, dice, adentro hay un poco de jugo y hay semillas adentro. Y si se come todo. Nicolás dice, pero hay semillas que no se comen. Nuevamente viene la confrontación de las hipótesis, ¿no? De saber que hay semillas que son beneficiosas y que para otros niños las semillas no son beneficiosas porque no se pueden comer. Siguen más hipótesis viniendo a la mesa y los niños siguen experimentando de acuerdo a las experiencias que les íbamos dando. Y ellos iban exponiendo sus ideas, ¿no? Benjamín, por ejemplo, al explorar el pacae, que era un alimento que por primera vez lo veía en su vida, manifestaba que no le gustaba, que el olor para él era desagradable, ¿no? Valentina preguntaba si se podía comer, porque era un alimento que antes no lo había visto, ¿no? Joaquín nuevamente expone desde su experiencia, no, no, porque me va a doler la barriga, no, porque va a tener algo que no es beneficioso para él. No, otra de las niñas le dice, y te duele mucho, y hay que botar esto al tacho de la basura. Entonces, esta experiencia y este diálogo me indica a mí que en la experiencia de los niños hay cáscaras también de las frutas que de repente sí se pueden comer y otras que no se pueden comer. Nuevamente surge aquí la confrontación de las hipótesis. Nuevamente los niños de 3 años me enseñan a mí que de sus experiencias pueden haber diálogos, ¿no? Confrontacionales y que me invitan a mí a querer que ellos sigan descubriendo y vayan un poco más allá. ¿Qué más podía hacer yo con estos diálogos? ¿A dónde más podía llevarlos yo? Seguimos experimentando con ellos y nuevamente las niñas empiezan a experimentar con las cáscaras, por ejemplo, de la granadilla y del maracuyá, que en cierta manera son similares, ¿no? Y me empiezan a decir que estas cáscaras son como serpientes, ¿no? Y ellas se refieren a la parte interna de la cáscara. Empezaron a compararlo con otros elementos que ellos reconocen, ¿no? Es decir, hacen comparaciones referenciales con otros tipos de objetos o elementos los cuales ellos han tenido referencia. Entonces, me parece también aquí interesante que ellos ya tengan una imagen, una visión de lo que querían ellos decir. Tal vez no conocían el nombre del interior de la cáscara, pero usaban en su lenguaje un referente. Y eso es algo que también me invita a que los niños empiecen a continuar con más diálogos, ¿no? Por ejemplo, una de las niñas me dice, dentro de la granería tiene pulpa. Y surge aquí también algo interesante, cómo ellos me traen palabras y expresiones para un nuevo vocabulario. No todos los niños utilizan la expresión de pulpa, ¿no? Valentina lo hace. Y por ahí algunos
intentan describir lo que podría ser una pulpa o a lo que se está refiriendo Valentín. Como Nicolás dice, eso es pulpa de granadilla, es como una goma. Nuevamente aparece una referencia, ¿no?, que va relacionada con esta experiencia. Y para mí fue muy importante que entre todos estos diálogos ir identificando exactamente qué es lo que ellos les llamaba más la atención, ¿sí? El interior de la fruta, ¿no? La contextura de repente de la cáscara por dentro, ¿no? Iba yo anotando y registrando y tratando de descubrir hasta dónde me llevaban los niños. Ya no era solamente la fruta es beneficiosa para nuestro organismo, ¿no?, para nuestra salud, sino que ellos iban más allá con la experiencia que se les iba otorgando. En esta parte yo empiezo a hacer ya mi reflexión, ¿no? ¿Cuál es el interés principal? Iba ya yo también entendiendo que ya tenía que ponerme a explorar un poco más de estos intereses. ¿Qué otras experiencias yo podría ofrecerles de acuerdo a lo que ellos me iban diciendo, ¿no? ¿Cómo lo podría poner yo en práctica? ¿Qué puedo darles a mis niños? ¿Con qué recursos yo contaba? Si contaba de repente con la facilidad de traer otras frutas que no fueran conocidas por ellos, ya que también tenía que tener en cuenta la viabilidad, ¿no?, dentro de mi comunidad. ¿Y cuánto tiempo me iba a tomar esto? Si de repente los niños me iban a llevar por un camino más amplio y esto se iba a extender muchísimo más. Entonces, estas eran las preguntas que yo también me confrontaba. Pero bueno, tomando en cuenta los registros que iba obteniendo de los niños, de los diálogos, de las experiencias, empezamos a trabajar y en base de ello a ofrecerles otras experiencias distintas. Entonces, empezamos a ver cuál era realmente el tema que se tenía que abordar con los niños para ir descubriendo un interés más específico aún, ¿sí? Ellos me iban llevando cada vez más adentro de lo que ellos querían saber. Y es así que nosotros les empezamos a exponer, ¿no?, otro tipo ya de actividades, pero actividades más centradas en los intereses que ellos habían referido. En este caso, concretamente, era sus experiencias basadas en las semillas y en las cáscaras. Entonces, nos dimos cuenta que en estos diálogos a los niños les interesaba mucho más el tema de las semillas, ¿sí? Las tocaba, las olía, las palpaba, las iban comparando. Entonces es así que, siendo niños de 3 años, y habitualmente uno realiza una votación para elegir un tema, pero siendo muy marcado ya el interés en ellos, es que decidimos darle más oportunidad a la exploración de las semillas, ¿no? En estas imágenes les hemos entregado ya a los niños básicamente semillas de distintas frutas y de frutas que de repente ellos no tenían una experiencia directa, ¿no? Como es el pacae, como es las semillas del maracuyá, como es las semillas de frutas, ¿no?, que tienen una pulpa muy carnosa, ¿no?, para que ellos puedan ir indagando cada vez más. Dentro de esta experiencia, yo también iba reconociendo que aún seguía la línea del proyecto de aprendizaje grande que yo tenía como institución, ¿no?, que era el beneficio de los alimentos, ¿sí? Pero van a ver ustedes después qué maravilloso es cuando los niños me llevaron por un camino que yo no me lo esperaba. En estas experiencias que nosotros les brindamos, ellos empezaron a comparar, ¿no?, el tamaño, si se puede comer, si de repente lo pueden consumir en un jugo, si de repente lo pueden consumir en un plato, de repente en un segundo, si lo pueden consumir en la sopa. Infinidad de diálogos, y aquí yo voy rescatando algunos de los diálogos que me llevaron a realizar un producto final, ¿no? Dentro de los diálogos de los niños y en esta experiencia, una de las niñas empieza a plantear el tema de que las semillas se parecen a un collar que tenía su mamá, ¿sí? Empieza a tener una evocación de las semillas, pero ya no por el tema de la alimentación, sino que la semilla es como un accesorio, ¿no?, que tiene otra utilidad. Entonces me hace este comentario y este comentario genera otros diálogos, ¿no? Por ejemplo, Doménica me dice, mi mamá también tiene su collar de pepitas, ¿no?
alusivo a algún collar que la mamá seguramente tiene en casa y que tiene estas semillas, ¿no? Tan es así que incluso uno de los niños ve una pulsera que yo tenía en la muñeca, que estaba hecha también de semillas, pero que en ese momento era un objeto que yo no lo había traído para que despierten un interés específico en ellos, sino que simplemente los niños se dieron cuenta de que en este diálogo, como hablaban de semillas como un accesorio, uno de los niños se da cuenta que yo también tengo una pulsera en mi mano y me pregunta, Miss, esto también es una semilla. Y empieza este interés ahora ya más enfocado a la semilla como un accesorio, como un recurso que se puede utilizar en otros aspectos, ¿no? En crear algún material en específico, un adorno, ¿no? En especial. El diálogo y la interacción con los niños me sigue llevando a que su interés cada vez se va haciendo más concreto. Ya, como les digo, ya no es la semilla eh, como un producto de la fruta y algunos pueden ser comestibles. No, me llevan por el otro lado, por el lado de los accesorios. Entonces, seguimos otorgándoles más experiencias a nuestros niños, seguimos trabajando en base a ello y luego los invitamos también un poco a volver a explorar el tema de las cáscaras para saber si de repente ahí el interés se podía seguir manteniendo o de repente ya se iba disipando. Nuevamente ellos van explorando las cáscaras, pero surge nuevamente la evocación de las semillas, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, Antonio, al momento de explorar semillas de palta, empieza a golpearlas entre sí. Y Antonio me dice, mira cómo suena. Camila me dice, mira cómo suena, le dice Antonio, ¿no? Quiero ver. Y empiezan a sacudirlas, empiezan a golpearlas entre sí, empiezan a colocarlas en un frasco y ya empieza su exploración sensorial, pero a nivel auditivo. Ya no es esta semilla como un accesorio para crear algo, sino que les empieza a llamar la atención el sonido que van produciendo las semillas, ¿sí? Que están contenidas en distintos recipientes, ¿no? Incluso Nicolás me dice, hay que hacer ruido con las semillas, ¿no? Y yo les pregunto a ellos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer ruido con las semillas? Y Doménica me dice, pero no se puede porque las semillas son para comer. Y empiezan nuevamente a evocar las confrontaciones anteriores, ¿no? Y Valentina nuevamente dice, pero también podemos hacer ruido. Aquí ya empieza la experiencia de usar las semillas para generar un estímulo sonoro. O sea, nuevamente no, me doy cuenta que el interés inicial, ¿no? De las semillas como algo comestible o no comestible se va disipando y van pasando a otra etapa de exploración sensorial que los lleva a otro tipo de interés. A ellos ya eh, el saber que si las semillas se pueden comer o no comer, ya no les preocupa tanto. Ellos quieren explorar sensorialmente cómo hacer sonidos con las semillas, ¿no? Y eso es algo que en el camino yo no me iba esperando, porque yo tenía en mente de que se siguiera el camino, que de repente como toda maestra planificada, siguiera la ruta, ¿no? Las características de las frutas, las semillas, pero no, los niños fueron llevándome por otro tipo de camino. Entonces, me empiezo yo aquí también a hacer distintas preguntas, ¿no? Los niños realmente me están queriendo decir que quieren seguir conversando sobre semillas y cáscaras o quieren abocarse ahora en hacer algo con las semillas, algo en específico. Y es así que empezamos a elegir como un tema netamente ya de investigación el usar las semillas para crear un efecto sonoro, para crear un sonido. Para esto tenía que basarme en lo que ellos me habían dicho también, ¿no? En qué sabemos, ¿no? Me dijeron que algunas se comen, otras que no, que las semillas grandes hacen más ruido porque empezaron a experimentar con semillas de palta, que las semillas están también en los collares y otros accesorios, es decir, van reconociendo que las semillas son de otro tipo de utilidades también, que con las semillas podemos hacer sonidos porque empezaron a interactuar con ellas, que hay semillas grandes y pequeñas con las que también se pueden generar ruido, ¿sí? Estos nuevos intereses que surgen son esos, ¿no? Y a raíz de eso
empiezo yo a identificar cuáles son las preguntas, ¿no? Las curiosidades más resaltantes que los niños querían saber ya. Por ejemplo, ¿qué semillas nos pueden servir para hacer sonidos? ¿Cómo es el sonido de las semillas grandes y las pequeñas? ¿No? Si tiene el mismo impacto. ¿Y en dónde podríamos colocar las semillas para hacer sonidos? Entonces, eh, yo me voy dando cuenta y cuando voy haciendo un repaso del inicio del proyecto, cómo el camino se fue yendo hacia un lado, pero este lado era del interés de ellos. Ya no era el camino que yo me había trazado, sino que me iban llevando por un camino interesante que yo no me había propuesto tal vez al inicio, pero que empecé a sistematizar y organizar para que ellos tuvieran la experiencia necesaria, ¿no? Y tener la oportunidad de poder explorar cada vez más. Empezamos a buscar el tipo de semillas que podríamos utilizar, ¿no? Hicimos la pregunta de cuáles son las más beneficiosas, las que nos podrían servir, ¿no? Ellos propusieron 3 semillas de palta, de plátano, de uva, pequeñitas, grandes. Algunos de ellos me decían, mira, las chiquititas no, porque no suena. Hubo una experiencia de exploración de semillas, entre semillas de palta y semillas de papaya. Y una de sus hipótesis, y que la resolvimos también en nuestra experiencia, es que las semillas mojadas no producen sonido, porque ellos empezaron a experimentar con las semillitas de papaya, que son bastante húmedas, y que al ponerlas dentro de frasquitos o al sacudirlas, no tenían ese sonido que ellos esperaban. Ellos lo que querían es experimentar, es un sonido en particular, tal vez más fuerte, ¿no? Aunque en algunos casos algunos niños también decían, pero esto suena muy fuerte, ¿no? Cuando se ponían muchas semillas dentro de un contenedor, esto suena muy fuerte y tenemos que hacer que el sonido sea más despacito. O sea, ellos buscaban intensidades. Dentro de esta experimentación empezaron a buscar intensidades del sonido. Y se fue generando así toda esta conversación, ¿no? Por ejemplo, aquí Camila me hace referencia a eso, ¿no? Miss, parece como algo suavecito. Doménica me dice, suena despacito, ¿no? Y yo les digo, ¿y por qué su sonido es despacito? Un poco para retarlos también a ellos a que identifiquen el porqué de esto, ¿no? Otro de los pequeños me dice, Joaquín, es que adentro hay semillas así de chiquititas, ¿no? Y Nicolás dice, pero si son semillas grandes van a sonar más fuertes. Entonces empiezan a identificar las características, las cualidades que debe tener la semilla para producir un sonido en particular que ellos querían, al cual querían aproximarse. En esta experiencia nosotros les propusimos también algunos materiales para que ellos vayan haciendo una comparación, por ejemplo, el darle calabazas grandes, secas, que por dentro tuvieran semillas, y ellos empezaron a experimentar con el sonido, ¿no? Y empezaron a confrontar también lo que ellos deseaban. Ellos no querían algo que sonara despacio, querían algo que sonara un poco más fuerte. Pero ¿cómo yo identificar cuál sería este referente de sonido? Entonces es así que los niños empiezan a identificar un instrumento musical que yo tenía en el aula, que es el palo de lluvia, ¿no? Que a ellos les gusta muchísimo usarlo. Y al momento de hacer la experimentación, ellos lo que empezaron a buscar era que las semillas sonaran tan parecido al sonido que emitía el palo de lluvia. Es decir, me fueron llevando por una experiencia más específica aún. O sea, ya no eran las semillas comestibles o no comestibles. De ahí pasaron a la experimentación con las semillas propiamente, entre semillas grandes y pequeñas. Me llevaron por el camino de las semillas como accesorios que se usan en otros elementos. Me llevaron por el camino de las semillas que crean sonidos, ¿no? Pero ahora no, ellos querían llevarme por el camino de aproximarme con las semillas al sonido tan similar como era el de un instrumento musical que es el palo de lluvia. Empieza nuevamente la experimentación, empieza el diálogo y empieza la propuesta de ellos. ¿Cómo creamos esto? Ellos empezaron a recordar que en el aula nosotros tenemos tubos de cartón grandes y pequeños, y empezaron a pedir, ¿y qué tal si colocamos semillas dentro de los tubos de cartón pequeños?
Empezaron a colocar las semillas del cartón pequeño, las tapamos, ellos mismos propusieron con que las tapamos, con las tapas que hay de las masitas que nos quedan en el armario, y empezaron a sacudir, y empezaron a comprobar que sí, el sonido era algo más similar al del palo de lluvia. En una de estas imágenes tenemos a uno de los pequeños comparando el sonido, ¿no? Agarró el palo de lluvia, agarró el conito que había realizado, empezó a sacudirlo y empezó a comparar el sonido. Llega un momento en que ellos empiezan a decirme a mí, Miss, espérate, o sea, suena parecido, pero queremos que suene más parecido aún. ¿Y cómo podemos hacerlo? Empiezan a recordar que en el aula también tenemos tubos grandes de cartón, los traemos a la mesa y empezamos a echarle semillas de girasol, y en otros tubos empezamos a echarle semillas de palta, y empezaron a comparar también el tipo de sonido que hacían, ¿no? Joaquín dice, mira Alesia, esto suena duro, esto suena más duro, ¿no? Alesia dice, yo lo puedo hacer sonar más fuerte porque tengo mucha fuerza. Camila dice, pero no suena igual, este suena duro porque tiene semillas de palta. Es decir, empiezo a darme cuenta que empiezan a identificar las diferencias sonoras. Empiezo a darme cuenta que también los niños, para que se aproximen a estos sonidos, no solamente requieren del elemento, ¿no?, que contenga las semillas, sino que también se necesita de la fuerza de ellos, del movimiento de ellos, ¿no? Eso, ya vamos más allá de la experimentación. Y cada vez ellos se van aproximando a lo que ellos buscaban, que era hacer parecer el sonido de las semillas a igual a lo del palo de lluvia. Toda la experiencia sensorial que se lleva a cabo en este bonito proyecto de aprendizaje me da mucha luz de ver cómo mis niños empezaron a proponer, a experimentar, a confrontar sus ideas, a descubrir que de repente esto que habían creado al inicio con tubos pequeños no tenía el mismo resultado que cuando construyeron con las semillas más grandes y con los tubos más grandes el mismo efecto sonoro. Empezaron a confrontar también y a tratar de aproximarse a lo que ellos querían, ¿no? Y llega un momento en que uno de los diálogos dice, Camila, yo quiero ayudar, ¿no? Es decir, yo quiero ayudar a sacudir estos tubos grandes, ¿no? Y Alesia dice, suena igual. Joaquín dice, suena como ese, es decir, referido al palo de lluvia, ¿no? Otra de las pequeñas grita, sí, Benjamín, suena como el otro, sí, dice, lo logramos. Cuando ellos me dicen a mí, lo logramos, quiere decir para mí, o sea, que todo el camino por el cual discurrió este aprendizaje, este descubrimiento de ellos, tenía un fin, una satisfacción. Y la satisfacción común de ellos fue el descubrir que sí, pudieron construir algo que sonara muy similar al palo de lluvia. Entonces, todo este camino maravilloso por el cual me llevaron los niños, me hizo también a mí tener mis propias confrontaciones, saber si de repente yo me había salido un poco del camino, de la pauta general que yo tenía, pero no, yo misma me decía, ok, mis niños están llevándome por este tipo de investigación porque es su interés y ellos me están enseñando a mí la manera como aprenden y la forma como tan maravillosa de que ellos exploraron todos los recursos que se les dio, ¿no? Desde la parte sensorial, desde la parte auditiva, táctil, incluso al momento de probarlo. Pero todas estas experiencias que se les brindó fueron finalmente centrándose en esto, en una maravillosa experiencia sensorial de descubrir y de tratar de aproximarse a un sonido específico y de descubrir que las semillas podían ser utilizadas también en otro tipo de elementos, que no necesariamente se tenía que hablar y vincularlas a lo comestible, a lo no comestible, sino que podríamos usarlas también como accesorios, ¿sí? Ahora, toda esta experiencia definitivamente también tiene un propósito pedagógico, tiene un propósito educativo. Y este propósito educativo siempre sistematizado, lo vemos nosotros reflejado, ¿no? Y apuntamos al desarrollo de las competencias y capacidades. Y bueno, esta es solamente una parte de la organización de toda esta sistematización del aprendizaje a través de las áreas, a través de las competencias, a través de los desempeños, ¿sí?
cada experiencia de los niños está apoyada por un propósito que finalmente yo iba descubriendo también en el camino, iba transformando, porque se basa a eso también. Un propósito inicial que yo tenía era que los niños asumieran que las frutas eran un alimento muy saludable para nuestra vida. Pero ellos también tenían un propósito al cual yo me tuve también que adaptar y readaptar mi forma de organización y sistematización, que era el ver que las semillas tenían un propósito para ellos distinto y que al final se descubrió que este propósito era el sonoro, el llegar a la aproximación de descubrir que estas semillas nos sirven como otro tipo de recurso. Entonces, realmente para mí ha sido muy significativo realizar este tipo de experiencia y ver cómo los niños en su corta edad me pueden dar a mí tantos elementos, eh, tantas hipótesis, tantas ideas, tantos diálogos, del cual yo me puedo valer para proporcionarle actividades indagatorias valiosas y muy significativas que hicieron que ellos me dieran esta experiencia muy bonita de realizar este proyecto de aprendizaje. Así que bueno, les estoy muy agradecida por haberme permitido compartir, bueno, es un resumen de un mes y medio aproximadamente de esta bonita experiencia que tuve y que para mí ha sido muy valioso y que también espero que sea significativo para otras maestras, que darle experiencias indagatorias a nuestros niños de toda índole es muy valioso para su desempeño, para su desarrollo. Abarcamos todas las áreas, no omitimos ninguna. Si bien es cierto, de repente podemos ahondar más en un área que la otra, pero abarcamos todo y cubrimos todos los propósitos que tuvimos en esta investigación. Bien, Marilena, gracias por la experiencia. Creo que nos has enseñado una forma en la cual podemos establecer aprendizajes. De hecho, hacer proyectos no es algo nuevo. El enfoque de proyectos tiene ya más de 120 años. Tenemos una guía del Ministerio de Educación que habla acerca de los proyectos de aprendizaje. Y creo que desde lo que nos has venido contando, te alineas perfectamente con lo que se dice como normativa, ¿no? Que los proyectos de aprendizaje se planifican, se desarrollan y se evalúan con la participación activa del niño. Entonces, es una forma de generar aprendizajes alineado a sus cuestionamientos. Ciertamente creo que tal vez algo que podríamos compartir con los que nos están escuchando es qué retos uno enfrenta en el desarrollo de los PIAs, que de pronto que ha sido difícil en esta práctica de los proyectos de investigación, Marilena, además que con niños pequeños, porque son niños de 3 años. Mira, el reto para mí, bueno, grande es tener el convencimiento de que los niños me podían dar estos recursos a mí, ¿no? Ujú. Como te dije a un inicio, yo tenía un camino trazado y marcado por el cual llevar a mis niños. Sé mi metodología, conozco mis competencias, sé lo que voy a trabajar, sé por dónde los voy a llevar. Pero ¿qué pasa cuando en el camino se propone hacer este proyecto de investigación y ellos terminan guiándome a mí? Entonces ahí empieza mi confrontación. O sea, estoy bien saliéndome un poquito del camino, pero cuando yo ya iba descubriendo que los niños les generaba el interés y tomando en cuenta también las pautas que ustedes nos daban y validaban el trabajo que se iba haciendo, realmente eso ya me fue a mí calmando un poco, ¿no? Cada vez ya iba sintiendo que, ok, esto está bien, voy por este camino porque los niños me están llevando aquí y lo están descubriendo. Es decir, no me estoy saliendo del todo de la perspectiva de mi metodología, de mi propuesta pedagógica de la institución, sino que estoy viendo por el camino de los niños y que uso el recurso que me han mencionado al inicio, ¿no? de mi propuesta pedagógica. Pero sí, hay esta confrontación también de la maestra, ¿no? Está también el punto de que son niños de 3 años y que a veces uno no espera que los niños de 3 años te vayan a dar tanto diálogo, tantos confrontaciones. A mí lo que me llamaba la atención era mucho las confrontaciones, ¿no? Una niña me dice, sí, yo he visto mandarinas con pepa, y el otro, no, las mandarinas no tienen pepas. Entonces,
este recurso de tener los saberes previos y que ellos enfrenten sus diálogos desde su experiencia y su confrontación, me hace que también yo empiece a retarme, ¿no? Ok, ¿cómo hago para que ellos se den cuenta o cuál es la verdad? Si las magdalenas tienen pepa o no tienen pepa, ¿no? O sea, es ya el reto del maestro que viene aquí. De cada cosa que ellos me dicen, yo iba notando, iba sintiendo un reto para mí. Y yo digo, tengo que hacer algo porque no se puede quedar esto en la nebulosa, ¿no? No se puede quedar esto en una simple confrontación, ¿no? Ya el tema se fue dirigiendo por otro camino, pero igual me siguió quedando clarísimo el reto de que las experiencias de los niños, sus diálogos, sus hipótesis, me enseñaron a mí a que yo necesito darles experiencias que para ellos les puedan ayudar a resolver estas dudas y saber si realmente, más allá de quién de ambos niños pueda tener la razón, realmente de sentir la experiencia y de vivirla, ¿no? Y de hacer valer que sus confrontaciones tienen una absoluta validez hasta que se comprueben. Exacto, sí. Algo que con lo que de pronto me invitas a pensar es cuando dices, ¿cómo es que yo me empiezo a alejar de lo que yo había proyectado, ¿no? Para poder darle valor a lo que los niños están diciendo. Y yo diría, más que cómo te alejas, cómo te has empezado a alinear aquello que a ellos los moviliza. Porque ciertamente en la práctica de proyectos, y eso es algo que trabajamos también mucho con las maestras, y se van dando cuenta para los que nos están acompañando, el curso o el programa que nosotros brindamos dentro de Caritas Graciosas no solamente tiene el objetivo, tal vez, de ir elevando o de ir generando nuevas oportunidades en los niños, sino también ir como evolucionando en esta mente pedagógica de la maestra, porque ciertamente nuestras maestras evolucionan y evolucionan desde el análisis y la reflexión que hacen a su práctica. Por eso yo decía, más que te alejas, has empezado a pensar como los niños, has empezado a leer bien estos pequeños cerebritos y a empezar a diseñar experiencias alineadas hacia el cerebro del aprendiz, de quien aprende en este caso, ¿no? Bueno, cabe resaltar que para generar proyectos de investigación a este nivel es necesario tener ciertas capacidades como docente. Y entonces ella nos ha, Marilena, yo que quiero valorar el hecho que te hayas tomado un tiempo para mostrarnos este nivel de registro, estas citas, diálogos tan valiosas de nuestros niños para compartirlos con los demás. Creo que es el punto de partida para entender qué o cómo hacemos proyectos. Creo que habían preguntas igual, Carolina, ¿sí? Así es, así es. Por aquí tenemos una primera pregunta, María Elena. ¿A partir de qué edad sugieres trabajar esta propuesta? Mira, yo te hablo desde mi experiencia, habitualmente soy maestra de entre niños de 3, 4 y 5 años, pero yo considero que a los niños no hay que subestimarlos. O sea, con esta experiencia, con este proyecto, a mí me queda clarísimo que no puedo subestimarlos, para nada. Incluso dentro de mi experiencia en mi aula, hay niños con todo tipo de características, incluidos niños no verbales, los cuales también con sus acciones del día a día, con el observar cuál es el interés que ellos iban teniendo al momento de explorar, me iba dando cuenta, ok, a estos pequeños también les interesa algo muy similar que a los demás, ¿no? Al momento de llegar al finalizar el proyecto, al momento de explorar este tema de los sonidos, estos niños eran los que más los disfrutaban. Entonces yo me atrevería a decir que no hay que subestimar a nuestros niños. La edad que sea, nuestros niños nos pueden dar muchísimos recursos. ¿Sí? Va a depender muchísimo también del tipo de experiencia que nosotros los brindemos, pero no hay que subestimarlos por su edad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? Pregunta otra maestra. Este proyecto empecé a hacerlo aproximadamente a mediados de junio, ¿sí? En inicios, mediados de junio, aproximadamente mes y medio. Perfecto. Aquí hay una pregunta porque hace un momento compartiste con nosotros una especie de programación, ¿verdad? Eso ha generado interés
y dicen, ¿cómo realizas la programación? ¿Diaria o semanal? Porque como comenta, el niño tiene diferentes curiosidades, ¿no? Es como que hay que ir sintonizándolas, ¿no? Va generando diversos intereses que muchas veces no van con lo que se ha planificado, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esa programación? ¿Cómo se realiza? ¿Es estática o es dinámica? ¿Va cambiando? Coméntanos un poco, María Elena. Mira, eso está también dentro de las confrontaciones de maestra que yo tenía al inicio, el tener yo una planificación ya ordenada y sistematizada, ¿no? Desde 1 o 2 semanas antes, yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero sí, la programación, así yo la tenga preparada 1 semana antes, este tipo de experiencias a mí me exige que sea flexible, muy dinámica, ¿no? El cambio, por ejemplo, como les decía, ¿no? De mostrar las semillas y de que al inicio se hablaba de la semilla que contenía la fruta como algo saludable, que habían semillas que no se comían, era algo que yo lo tenía pauteado en el camino. Pero cuando los niños ya me iban llevando por el lado de la experiencia sensorial, iba yo un poco flexibilizando, ¿no? Mis competencias, mis desempeños, para generarles también y tener yo claro el propósito, ¿no? Y no perder el horizonte general que tenía. E ir flexibilizando, ¿no? Las competencias y los propósitos que tenía, ¿no? Conforme iba avanzando, iba dándome cuenta también que algunos desempeños, algunas competencias sí se mantenían alineadas con mi labor pedagógica, pero otros iban saliendo ya de la experimentación con los niños. Y es ahí donde yo iba flexibilizando, ¿no? Como el currículo en general es dinámico, es variable. Así que yo iba trabajando en base a lo que los niños me ofrecían, pero también sin perder el norte de la planificación inicial que yo tenía. Bien, entonces, ¿podrías confirmarnos que las actividades diarias salían de los intereses de los niños, de las niñas? Sin embargo, no perdías ese horizonte que era el de ir viendo cómo se iba desarrollando la competencia, de forma precisa el desempeño en la sesión, ¿no? Ese horizonte tú lo tenías muy claro. Y eso es algo que es muy, muy valioso en el desarrollo de los proyectos, en formarse como maestra PIA, porque como comentaba Marlene, ser maestra PIA, y María Elena lo está confirmando, no es solamente manejar una metodología, sino que también se forma en que la misma maestra tiene que cambiar ese chip, ¿no? Porque muchas veces nosotros llevamos nuestro conjunto de actividades, ya sabemos hacia dónde nos dirigimos y de repente nos damos cuenta que los niños y nuestras niñas no están, ¿no? Como que eso tal vez no les llama tanto del tema. Entonces, el poder ser flexible también es una cualidad muy importante para ser maestra PIA, porque te enfrentas básicamente a qué es lo que necesitan mis niños y cómo los contengo, ¿no? Y aquí hay una última pregunta en donde comentan, ¿cómo se evaluó este proyecto? No sé si podrías comentarnos alguna actividad de evaluación que se dio dentro del proyecto que nos has compartido, María Elena. En general, la evaluación es un proceso constante. Sí, es un proceso constante. Si bien es cierto, tuvimos una presentación final del producto, pero esta no significaba que esa era una evaluación final, ¿sí? O sea, en general, el proceso de la evaluación fue constante en cada sesión, en cada experiencia que se les dio a los niños, ¿sí? Habitualmente nosotros evaluamos a diario, ¿sí? Íbamos viendo también si de repente algún propósito que nosotros teníamos que ajustar para poder lograr nuestra meta, nuestro objetivo. Se tomaba en cuenta y se flexibilizaba, pero en general la evaluación es constante. El producto final es simplemente un cierre, una demostración, un consolidado de todo el aprendizaje, ¿sí? Pero en general el camino está lleno de momentos donde nosotros vamos observando qué niños se aproximaron a una determinada meta, o qué otros niños todavía de repente necesitan otro tipo de experiencia o una experiencia un poco más significativa para lograr a cumplir ese desempeño, esa meta. Pero sí, la evaluación es constante y permanente. Bien, muchas gracias, María Elena. Y acá hay una mamita que se ha conectado
Y dice, aquí presente una mamá de beginners, ahora entiendo por qué Matías en casa mete pepas en diferentes depósitos. Dice, una capa la misma María Elena. Bien, muchísimas gracias María Elena por acompañarnos en esta oportunidad. Y coméntanos, Marlene, ¿cuándo las maestras tienen una próxima oportunidad para formarse como maestra PIA? Mira, nosotros cada semestre siempre estamos aperturando un programa de actualización. De hecho, con el CICE, en alianza con el CICE, ejecutamos este programa, ¿no? Que semestre a semestre se tiene en cuenta los niveles de formación. Para contarles así, a grosso modo, de hecho, este es un programa a 2 niveles, ¿ok? Es un programa donde se aprende de la metodología PIA de manera gradual, porque en la gradualidad empezamos a enamorar a las maestras, porque la idea es que la metodología de pronto para posteriores la puedan usar y no se quede como simplemente un programa cumplido, certificado, que ya conozco de los PIAs, sino que eso se inserte en la práctica pedagógica. Y para esto hay un primer nivel de formación que llamamos nivel 1, donde les enseñamos a las maestras a cómo encontrar un interés en los niños. Aquí llamamos un interés, ¿ok? Y luego que esa maestra se ejercita en este ejercicio de observar, escuchar, registrar, analizar, reflexionar, pasamos a un nivel 2, donde hablamos ya de acciones mucho más complejas que eran en torno a los procesos indagatorios. Este programa, además, no es solo un programa de pronto de transferencia de contenidos, ¿ya? Porque también aplicamos intercambios de aprendizaje, hay una maestra experta que cuenta sus proyectos, las escuchamos, las abordamos con algunas preguntas, hay foros donde compartimos los proyectos para que las participantes lo puedan analizar y puedan complementar lo que propiamente adquieren de la transferencia de los contenidos de la metodología. Y lo más valioso, y con lo que sí se igual nos pide que hagamos constantemente es, ok, llevémoslos al aula, pero no solamente llévalo y preséntalo, sino que hay estos espacios de asesoría donde nos juntamos con las participantes y ellas nos van contando cómo va evolucionando esta práctica directamente desde el aula para en un proceso final poder documentarla y compartirla entre todas, ¿no? Y bien, ahí están igual el tiempo de duración, son ahora es de agosto a diciembre, en el primer lapso del año, por así decirlo, es de marzo a julio, ¿no? Y siempre hay esos 2 niveles de formación presentes en cada uno de los semestres, y bueno, están certificados con 123 horas, para el escalafón, ¿no? Porque igual nos vale esto, pero bueno, más allá de nuestras maestras al final quedan pues encantadas con la práctica de los PIAs y se retan constantemente. Lo que queremos es elevar la calidad educativa con este tipo de estrategias que hoy nuestros niños más que nunca lo necesitan y que además está normado por el Ministerio de Educación. Eso, Carolina, para poderles contar a quienes nos están acompañando hoy. Así es, Marlene, y te comento, hay una pregunta, bueno, 2 realmente. Okay. ¿Se puede aplicar esta metodología a cualquier asignatura? A cualquier contexto, para empezar, ¿ok? Público y privado, esto es posible de ejecutarlo. Nivel inicial, de hecho, cerrado. Segundo ciclo, sobre todo, ya 3, 4, 5 años, nosotros trabajamos en las escuelas privadas con ciclo 1, también se puede hacer esta práctica, y en las escuelas, digamos, de primaria y secundaria, hay alumnas que participan dentro de este programa de actualización y se llevan algunas estrategias para poderlas aplicar en los primeros grados y como se retan en los grados mayores, por así decirlo, ¿no? Pero se puede aplicar con personal social, matemática, comunicación, es más, los proyectos fomentan a trabajar de forma interdisciplinaria. Exacto, sí, sí, es el maestro quien tiene que de pronto ir adaptando, ¿no? Esta metodología a cómo se va ajustando, pero en verdad, cuando nosotros, y me das el pase como para traer abajo esta idea de que se cree que un proyecto de investigación solo moviliza las competencias del área de ciencia y tecnología, cuando no es así, ¿no? En el desarrollo del proyecto se involucran otras capacidades y habilidades de los niños que empiezan a potenciarse a partir de la acción directa que se establece dentro del proyecto, y eso genera que se articulen las áreas de aprendizaje.
Perfecto, entonces eso ha quedado muy claro, maestras. Se están conectando más maestras, haciendo más preguntas, Marle. Me comentan, bueno, ya quedó claro, la metodología de proyectos de investigación es interdisciplinar, la maestra puede unir y como comenta Marlene, no solamente se movilizan competencias de CTE, sino que también es comunicación, matemática, personal social, es decir, ahí la maestra es la creadora que se puede sentir libre de poder unir todo ese bagaje de interdisciplinariedad. Exacto. Comentan, si yo ya trabajo con un texto escolar, ¿también puedo hacer viable esta metodología de proyectos en mi aula? Muchas de las, a ver, ahí hay que ser como muy creativa, ¿no? Porque si yo parto de un texto que trae una temática, por ejemplo, ¿no? Dentro de esa temática, tú tienes tienes como el rol o el trabajo de encontrar qué de esa temática moviliza a tus estudiantes para disparar el interés. Entonces, tipo, yo puedo trabajar, tipo, hay escuelas que trabajan por temáticas, que eso ya no debería hacerse, y entonces hoy voy a trabajar en esta unidad, me toca plantas. Ok, por lo menos genera un proyecto de las plantas, pero aterrizado a aquello que a ellos les interesa. ¿Qué les moviliza de las plantas? Las plantas que tienen espinas, los colores de las plantas, ¿por qué algunas plantas son más altas que otras? Esa es una forma de poder encontrar aquello que necesitamos para generar un proyecto de investigación. Perfecto. Nos comentan cuándo es el próximo inicio. En agosto ya empezamos a partir de la quincena de agosto, ya está pronto, estamos ya como a una semana y un poquito más de poder empezar, y bueno, va de agosto a diciembre, ¿no? Se pregunta, ¿se puede trabajar con estudiantes del ciclo 1? Se puede trabajar con estudiantes de ciclo 1, sin embargo, en la escuela pública, como normativa, los proyectos son acciones individualizadas de cada uno de los niños, o sea, cada niño de ciclo 1 tiene un proyecto, por así decirlo. Sin embargo, eso sí se puede hacer, se puede trabajar los proyectos desde ciclo 1, ¿no? Hay que hacer una acotación. Este Sí. programa que estamos presentando es formación PIA de maestras en inicial. Exacto, sí. En inicial, maestras, porque también me están preguntando si se puede trabajar con quinto ciclo. En realidad, Marle, se puede trabajar con cualquier ciclo, eso lo El sabemos. enfoque, ajá, perdona, Caro, el enfoque de proyectos, o sea, parte desde el ciclo 1 hasta el superior. Recuerden que el enfoque viene de las escuelas incluso superiores, de arquitectura y de ingeniería, ¿no? El enfoque de proyectos en sí. Perfecto, pero este programa es para inicial. Para inicial y se suman las maestras sobre todo de grados primero y segundo grado, ¿no? También. Perfecto. Entonces, los invitamos, luego de este webinar vamos a colocar la información del programa para que ustedes tengan toda la información completa, el costo, el inicio, absolutamente cómo van a ser las clases, no solamente en la página del CISEN, sino también en la página de Caritas Graciosas. Entonces, por favor, busquen en el Facebook, Asociación Caritas Graciosas, denle me gusta, porque ahí también van a encontrar más información acerca del programa que realizamos conjuntamente. Marle, ¿quisieras comentarnos algo más? Agradecerle en principio a la maestra, bueno, que en este caso ha sido parte de este grupo de estudios, por compartir su experiencia. De hecho, muy pocas maestras quieren compartir las experiencias en principio, y luego también agradecer al CISE, ¿no? Por darnos la oportunidad de poder compartir esta experiencia que Caritas Graciosas ya tiene hace más de 30 años, ¿no? Y que hoy ya están instaladas en muchas escuelas PIAs y en muchas maestras PIAs que forman parte de este centro de formación. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias a todos ustedes. Se han unido varias egresadas del programa y del curso, recomendándolo, dándole muchas felicitaciones a María Elena, una excelente exposición, colega, comentan. Y bueno, nos vemos el próximo jueves con otro webinar. Buenas noches. Gracias, Gracias. buenas noches. Hasta luego.